Bendiciones, familia. Estamos en una nueva oportunidad de compartir la palabra de Dios. Pues es un gusto poder hacerlo y la oportunidad que Dios nos da es gratificante. Oramos, por favor, para compartir esta pequeña reflexión, como siempre lo digo, ¿no? Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das. Gracias por tu fidelidad, tu amor y tu bondad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú abras nuestras mentes y corazones, Señor, para escuchar tu voz. Ahora hay muchas voces, Señor, que se han levantado, pero, Señor amado, queremos solamente escuchar tu voz, Señor amado, porque tu voz es fiel, tu voz es verdad y tu voz es autoridad, Señor. La única autoridad a la cual nos sujetamos es a tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios. Bendice, Señor, este tiempo. Mi Dios, habla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pido todo y te doy gracias, Señor. Amén. Pues, familia, abramos nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 14, por favor. Y vamos a hablar hoy acerca de el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Regalo maravilloso que tenemos. Dice, capítulo 14, verso 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Jesús está hablando aquí. Nos saltamos al verso 26 del capítulo 14. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hacemos un alto aquí. Si nosotros vemos la historia de Jesús, lo que vemos en los evangelios, cómo Jesús enseñó a sus discípulos, el tiempo que Jesús estuvo con sus discípulos, de qué forma les preparó. Cuando Él estaba con sus discípulos, Él les preparaba en muchas áreas, porque Jesús sabía todo lo que más adelante ellos tendrían que pasar, todo lo que ellos tendrían que asumir, luego de que Jesús ascendió al cielo, ¿vale? Pero Él recalca, como hemos visto en los pasajes que hemos leído, que enviaría un consolador, ¿vale? Otro consolador. La vida de Jesús con sus discípulos era una vida de ejemplo de conducta, ejemplo de hechos, ejemplo de obediencia al Padre, ¿vale? Era un ejemplo de amor, un ejemplo de humildad, una sujeción absoluta al Padre. Todo eso ellos lo iban viendo. Y Jesús iba fortaleciendo la vida de sus discípulos, porque cuando acompañaban a Jesús a todo sitio, Jesús les permitía experimentar milagros extraordinarios. Jesús les hablaba a sus discípulos a través de parábolas. Jesús les permitía pasar situaciones en las cuales ellos se quedaban sorprendidos de ver la sabiduría con la que Jesús resolvía muchas, se puede decir, provocaciones, a veces hasta emboscadas, y Él cómo las resolvía. También Dios les permitió, en este caso Dios mismo les permitió ver, incluso permitió a algunos de sus discípulos ver la gloria de Dios, ver su santidad, su majestuosidad. Jesús se les reveló también, les hizo ver, ¿no? A algunos de ellos su gloria. Jesús les permitió vivir todas estas experiencias no en vano, sino para que la fe de ellos sea fortalecida. La forma en que Jesús instruyó a cada uno de sus discípulos fue en vida, en hechos, en conducta, en realidad, en verdad. Jesús siempre les habló la verdad. Jesús siempre les hizo ver quién era Él y quién es Él, ¿no? Todo lo que Jesús les habló se cumplió.
Todo lo que Él les decía que tenía que pasar, pasaba. Recordemos cuando una semana antes de que Él fuera a la cruz, preparó a sus discípulos en todo. Tuvieron la Santa Cena, Jesús les lavó los pies, en el cual les dio el Señor un ejemplo absoluto de humildad, demostrándoles lo que siempre les había dicho, que el reino de los cielos es todo lo contrario al reino de este mundo. Todo lo contrario. Allá el mayor es el que aquí, el que sirve, no el que es servido. Entonces, en medio de todas las cosas que Él pasó, también les dijo todo lo que sucedería. A Pedro le dijo, me negarás. También les dijo, todos huirán, yo me quedaré solo, porque es necesario que se cumpla la palabra, ¿no? Lo que fue dicho, que fue llevado como cordero mudo al matadero. Todo se cumplió y se sigue cumpliendo. Dicho esto, lo comento. Cuando Jesús es llevado al cielo, ascendió al cielo, y les dice un ángel, a este Jesús a quien veis ascender al cielo, pues así mismo volverá. Jesús dijo que Él es la roca fundamental, la piedra angular, en donde es fundada la iglesia, ¿no? La iglesia empieza a partir de hechos. Jesús les dijo a sus discípulos, manténganse unánimes, porque enviaré al Consolador, ¿no? Y dicho esto, nosotros no estamos solos. Como iglesia, nosotros tenemos la promesa del Espíritu Santo. Si bien es cierto, nosotros en nuestras fuerzas no podemos hacer muchas cosas, y Dios lo sabe. Él dice que se recuerda que somos polvo. Él lo sabe. Y porque Él lo sabe, nos ha dicho, no les voy a dejar solos. Seguiré estando con ustedes. Y también nos da la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esta promesa que da a su iglesia. Recuerden, la iglesia no es el templo de piedra. La iglesia es cada uno de los nacidos de nuevo en Cristo Jesús, los hijos de Dios. Esa es la iglesia, porque ahora el Espíritu Santo de Dios mora. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo, y edificaré mi iglesia, ¿no? Entonces cada uno de nosotros somos una piedrecita, que el Señor sigue edificando la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios ha dado ese poder y esa autoridad a la iglesia. Entonces nosotros no estamos solos. Está la presencia de Dios mismo con nosotros. Tenemos que tener esa seguridad. Ahora quizás hay mucha gente que dice, ay, lo que está sucediendo, como que viene miedo, una inseguridad. No tiene por qué. Si nosotros nos vamos a Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros necesitamos de esa llenura del Espíritu Santo para caminar con esa confianza, como cuando Jesús mismo guiaba a sus discípulos. Ellos estaban tranquilos, no temían a nada. Nada les asustaba, nada les amedrentaba, nada. Asimismo, nosotros ahora como iglesia somos llamados a estar llenos del Espíritu Santo. Y bueno, me dirán, ¿y esto de la llenura del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo viene cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios. A veces confundimos la llenura con la manifestación del Espíritu Santo. Es necesario que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, es fortalecidos en la palabra, llenos de la palabra de Dios de verdad, pero no solamente llenos de conocimiento, ¿no? Como dice Dios en su palabra, sino de obediencia también. Porque si le amamos al Señor, tenemos conocimiento de su palabra para no pecar contra Él, pero también vivimos en obediencia con ese conocimiento. En Efesios 1:13 dice, y Él también, Efesios 1:13.
Dice, y él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1, 13 y 14. ¿Qué quiero decir con esto? Pues nosotros hemos adquirido, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando nosotros hemos creído en la palabra de verdad. Hemos sido sellados con la promesa del Espíritu Santo. Cada uno de los hijos de Dios que conformamos la iglesia, que hemos nacido de nuevo, tenemos la promesa, las arras, ¿no? Las arras. No sé si recordamos, o sea, las arras es una garantía fija, una garantía segura de nuestra salvación. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y tenemos que tener esa seguridad de que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros, porque el Señor, cuando venga a levantar a su iglesia, dice que Él vendrá a tomarse a sí mismo. Es necesario que ahora nosotros como iglesia estemos alertas y veamos si en nuestras vidas verdaderamente está el Espíritu Santo de Dios, porque si no está el Espíritu Santo de Dios, tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que decirle: Señor, yo necesito arrepentirme, reconocerte en verdad como mi Señor, mi Salvador. Yo necesito que la presencia tuya, tu Espíritu Santo, esté en mí, more en mí, ¿vale? Y para ello, nosotros podemos ver en Juan 3, 6, 7, dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo para que el Espíritu Santo de Dios esté en nuestras vidas. Gálatas 5:16 nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne solamente serán para muerte, mas los deseos del Espíritu nos llevan para la vida eterna, ¿no? Efesios 5:18 nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasa a una persona cuando está ebria? El alcohol le controla, ¿no? No saben. Pues nosotros, nos dice el Señor, no te embriagues con vino, no dejes que el alcohol te controle. Embriágate del Espíritu Santo, deja que el Espíritu Santo de Dios controle tu vida en todas tus áreas. Seas guiado por el Espíritu Santo, seas llevado por el Espíritu Santo para honra, para gloria, para alabanza de Dios, para bendición del pueblo de Dios, para edificación de los unos a los otros. En Primera de Tesalonicenses 5:19 nos dice: no apaguéis al Espíritu Santo. ¿De qué forma puedo apagar el Espíritu Santo? Cuando estoy haciendo cosas que a Dios no le agradan, cuando estoy en pecado. Cuando el pecado continúa en mí, puedo llegar a un endurecimiento de mi corazón y a una rebeldía. Recuerda de Saúl. Dice que el Espíritu Santo de Dios se apartó de Saúl. Tengamos mucho cuidado como iglesia y cuidemos el Espíritu Santo. No apaguemos el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Recuerden que cuando Cristo vuelva por su iglesia, se tomará a sí mismo. Donde no esté el Espíritu Santo, por más que yo esté en la iglesia, por más que yo haga todo en la iglesia, pero si no hay el Espíritu Santo en mi vida, no hay vida. Recuerden, un cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, si nosotros que decimos somos iglesia, no tenemos el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque no hay arrepentimiento, no hemos nacido de nuevo, simplemente estamos en una religiosidad. Yo vivo en el pecado, sigo pecando, voy a la iglesia como si nada. No nos engañemos, necesitamos el Espíritu Santo. Y el último pasaje dice, Romanos 8, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No le estoy diciendo yo, no te enfades conmigo. Míralo en la Biblia. Yo simplemente soy un mensajero de la palabra de Dios, y vuelvo y repito, no es que hable, es que yo me lo aplico a mí misma y digo: Señor, ayúdame
Ayúdame a depender de ti. Ayúdame a buscar tu presencia. Señor, como decía el salmista David, que tu presencia nunca me falte, Señor. Que tu espíritu sea mi fortaleza. Dame vida, dame amor por ti. Ayúdame a tener comunión contigo, a orar, a buscar tu palabra, a anhelar escuchar tu voz, a tener comunión con mis hermanos, a tener esa unidad con mis hermanos, a no estar en chismes, en pleitos, en contiendas, en disensiones. No, Señor amado. Ayúdame a tener mansedumbre, ayúdame a hacer tu voluntad, guíame tú, no mi carne, no mi yo, no mi ego, no mi carácter, no mi nacionalidad, no, Señor, quítalo todo eso, como dijo Juan el Bautista, Señor, es que yo mengüe y que tú crezcas, aunque él dijo es necesario que yo mengüe para que él crezca, pero yo le pongo esas palabras en mí y le digo es que yo mengüe y crece tú en mí. Pues pensemos en todo esto. Y así es que avivemos el don de Dios en nuestras vidas. Aviva el Espíritu Santo. Depende de nosotros. Un abrazo. Bendiciones.